qué gustazo que nos damos en el sistema de medios públicos de Marcos Paz, en este caso poder hablar con uno de los fundadores de este conjunto folclórico chileno que es Quilapayún. Estamos hablando de Eduardo Carrasco, que además es filósofo. Eduardo, bienvenido al sistema de medios públicos de Marcos Paz. Lo saluda Bernardo Elfman. Muchas gracias. Aquí te hablo desde Chile primaveral. Muy bien, muy bien. Acá en Argentina estamos más o menos parecidos en estos momentos, 17 grados. Eduardo, a ver, cuénteme, vamos a repasar un poquito desde los comienzos de Quilapayún. Sé que la fundación ha sido en 1965. Claro. Cuéntenos cómo surge el nombre y cómo surge este conjunto folclórico. Bueno, estos grupos surgen así como una cosa sin grandes ambiciones. Ajá. como un grupo universitario, movido simplemente por el afán de hacer música. Uh-huh. En esa época había una turbulencia social, Claro. muy aguda, Uh-huh. enfrentamientos callejeros, la universidad muy revuelta, el país estaba muy dividido, digamos, y habían situaciones de injusticia, de violencia, muy exageradas, Sí. que hacían la situación inadmisible para una persona que tuviera un mínimo de sentido de la justicia, porque, bueno, la pobreza era enorme, tremenda, dramática, y era un país muy convulsionado. Y en ese medio surgieron muchas manifestaciones culturales en distintos campos, y de pronto surgió este movimiento que se llamó después, digamos, la nueva canción chilena. Sí. Que es un fenómeno que se estaba produciendo en Chile, pero curiosamente se estaba produciendo también en Argentina, en Uruguay, Claro. en Perú, en todas partes, en Cuba, en México, en toda América Latina se estaba produciendo este fenómeno. Y eso hizo que todos estos grupos y estos intérpretes y creadores hicieran su labor muy latinoamericanista, muy bolivariano, como se podría decir. Sí. Eduardo, permítame, ya vamos a volver con esos años tan, por un lado, hermosos y por otro lado tan conflictivos de lo político. Pero quiero consultarlo. Sus inicios de chico, ¿cómo fue que se inició en la música? No, yo la verdad es que llegué bastante tarde a la música. Las primeras cosas que me interesaron fueron música popular, que se escuchaba en la radio en esa época. Había mucha influencia argentina en esa época, entre los jóvenes particularmente. Nos gustaba mucho la samba, aprendíamos la guitarra tocando zambas de Atahualpa Yupanqui, milonga, etcétera. Era una música que nos interesaba mucho. Los chachaleros, los fronterizos, eran grupos muy cercanos para nosotros. Pero también nos interesaba todo lo que ocurría en el continente. Por eso te digo que es una situación muy especial, muy distinta a la que ocurre ahora, donde los
países latinoamericanos han vuelto a encerrarse, digamos, han vuelto a un espíritu nacionalista, que poco tiene que ver con lo que vivíamos nosotros en esa época. Exacto. En esa época nos sentíamos hermanos, vino el boom literario, el boom latinoamericano, que fue fantástico. Y todas esas cosas las sentíamos nuestras. Exacto. O sea, como que se borraron las fronteras y empezamos a vivir un país nuevo, digamos, una situación nueva. Ya vamos a hablar de eso. Esto, claro. Y todo esto en un espíritu revolucionario. Queríamos cambiar el mundo, queríamos hacer una cosa nueva, más justa. En fin, había un gran espíritu de sacrificio. Lo encarna muy bien el Che Guevara, ¿no? Unas ansias de justicia y también de sacrificio, de estar dispuesto a todo para cambiar el mundo. Sí, Eduardo, por último, para terminar de definir, y conocerlo un poquito más, ¿en quién se inspiró usted y cuáles fueron sus formadores? Mira, yo estudié composición en el Conservatorio de Música de la Universidad de Chile, pero eso fue muy posterior, digamos, el año 70 al 73 hice estudios en el Conservatorio. Y bueno, los formadores fueron las personas con las que me fui encontrando y con las cuales hicimos grandes cosas, como Sergio Ortega, Luis Aldi, Gustavo Becerra, grandes músicos nacionales, con los cuales aprendimos muchas cosas. Yo en particular aprendí mucho de ellos, y como te digo, me fui formando a medida que hacía música, a medida que inventaba cosas. Al principio sin mucha ciencia, con más ganas que otra cosa, y después, bueno, cada vez más sabiamente, hasta llegar a hacer cosas, digamos, más dominadas, digamos, más ¿entiendes? Con una sabiduría mayor de lo que significa la armonía. Pero fue una formación que no fue académica, sino hasta el final, digamos. Pero fue una formación constante y muy práctica. Muy Víctor Jara también fue muy importante para mí. Violeta Parra, Violeta también. En fin, los grandes. Y ¿sabes lo que ha sido importante para mí también en mi carrera? Fue el encuentro con la canción francesa, con personajes como Jacques Brel, Leo Ferré, ese tipo de grandes personas, Renaud, los grandes de la música francesa. Y hay, en lo que yo hago, hay siempre una cosa bastante cercana al espíritu de esa canción, más elaborada, digamos, que es lo que caracteriza la canción francesa de estos años, de los años 60 en adelante. Eduardo, justamente desde que ustedes arrancan en el 65 hubo hechos históricos formidables y fundamentales. Un tiempito antes arranca la Revolución Cubana, después tuvimos la Guerra de Vietnam, tuvimos el gran triunfo de Salvador Allende, Unión Popular en Chile, el golpe de Estado desgraciadamente en 73, la Guerra Fría, un mundo muy convulsionado, y en medio de eso está Quilapayún. Claro, así es. Nos tocó vivir esta época. Es una época
que yo diría que es revolucionaria, porque ocurrieron muchas cosas que verdaderamente cambiaron el mundo radicalmente. No me refiero solamente a la revolución social, que finalmente uno puede decir que solamente parcialmente se realizaron algunos de sus objetivos, pero me refiero a una revolución en las costumbres, en los gustos, en la estética, en las ambiciones, en los sueños, o sea, una revolución libertaria, ¿no? Y hay que ubicar, hay que poner a mayo del 68. Claro, el mayo francés, claro, me estaba olvidando de eso, por supuesto. Claro, te fijas. Y bueno, en Chile todo eso se dio en el ámbito político, muy centrado en la política, porque la situación nacional era una situación muy dramática, y entonces Salvador Allende encarnó esos impulsos revolucionarios de cambiar Chile por la vía democrática, y esa fue su gran contribución. Pero bueno, vinieron los militares y destruyeron todo, se acabó todo eso. Lamentablemente se construyó un Chile muy antipático, que es lo que estamos tratando de rehacer ahora, ¿no? De buscar una solución, porque la salida que entregaron los militares fue una cosa muy violenta, muy contraria a los deseos de las grandes mayorías, y que creó terribles injusticias y terribles desigualdades sociales en nuestro país. Eduardo, entonces, bueno, lo llevo al 4 de septiembre de 1970, el gran triunfo de Unión Popular y Salvador Allende. ¿Qué recuerda? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Bueno, nosotros éramos protagonistas en esa época, porque habíamos participado muy, digamos, decisivamente y con mucha compromiso en toda la campaña de Salvador Allende. Así que nosotros, te digo, el día 4, cuando ganó Salvador Allende, estábamos con él, estábamos en el edificio de la fecha, donde Salvador Allende hizo una conferencia para los periodistas internacionales. La fecha es la Federación de Estudiantes de Chile, que es un edificio que está ubicado en la Alameda. Y ahí en el segundo piso se armó una especie digamos, de comité del triunfo, y desde el balcón de la fecha habló Salvador Allende a la gente que se congregó. Ahí eran miles de personas que llegaban a saludar, a celebrar el triunfo. Y nosotros estábamos ahí detrás de Salvador Allende, porque íbamos a cantar. Se había dispuesto que teníamos que cantar, pero finalmente, lamentablemente, hubo problemas técnicos y no pudimos cantar. Pero igual participamos de eso, estuvimos ahí en el corazón de los acontecimientos, y de eso tengo un recuerdo muy emocionante. Claro, me imagino. Imagínate, estaba al lado mío Salvador Allende, hablándole a la gente, emocionados, felices por el triunfo, que parecía como que se cumplieran todos los sueños, empezaron a cumplirse todos los sueños, y ahí estábamos. Y después, bueno, salimos de ahí cuando se acabó esta manifestación, y nos fuimos a callejear, a gritar por las calles del centro, con grupos de jóvenes que nos acompañaban, incluidos algunos demócratas cristianos que se habían unido también, estudiantes, se habían unido al colgorio. Así que, bueno, fue un momento
fue un momento glorioso para nosotros. Eduardo, ¿cómo, a ver, alguna anécdota de Pinte de Cuerpo Entero, digo, a Chicho, como así se lo conocía Salvador Allende, alguna charla que ha tenido con usted? ¿Cómo era Allende ahí en la intimidad de esas charlas? Mira, Salvador Allende era una persona muy cercana, muy, digamos, que no tenía ningún orgullo o qué sé yo, que lo alejara del hombre común. Uh-huh. Era una persona muy cercana, hacía muchas bromas, era amistoso, tenía muy buen humor, siempre estaba sonriendo. A nosotros nos quería entrañablemente, siempre nos quiso mucho porque siempre fuimos como sus regalones, ¿no? Claro. Viajábamos juntos a las concentraciones durante la campaña y siempre estuvimos con él, o sea, desde que comenzó su candidatura, donde incluso el partido al que pertenecíamos nosotros, que era el Partido Comunista, tenía su propio candidato, pero nosotros, en lugar de cantar para nuestro candidato, que era nada menos que Pablo Neruda, nosotros nos íbamos a cantar con Salvador Allende. Cantábamos en las concentraciones, en el Teatro Caupolicán. Y ¿cómo se llama? Allende, como te digo, nos recibe siempre con mucho afecto. Cantamos, recuerdo muchas actuaciones al aire libre, con miles de personas, en Antofagasta, en Puerto Montt, en todos lados. Cantábamos por todos lados. En Valparaíso, claro. Santiago, muchas veces. Y una vez, ¿sabes que una vez nosotros teníamos que cantar en Antofagasta antes del discurso allí? Y bueno, y estábamos esperando que él llegara para que se iniciara el acto, el estadio de sport donde tenía lugar la manifestación. Estaba lleno de gente. Y Salvador Allende no llegaba. No llegaba. ¿Qué pasó? Lo llamaban por teléfono, qué sé yo, y no llegaba. Así que nos dijeron, bueno, suban ustedes al escenario y canten, ¿ya? Y mientras ustedes están cantando, él va a llegar y va a comenzar a estar. Y ¿cómo se llama? Nosotros nos subimos al escenario y cantamos. Hicimos nuestro espectáculo, la gente nos aclamó, fue todo muy exitoso. Y terminamos cantando, qué sé yo, el Venceremos, los himnos de la campaña, y Salvador Allende no llegó. No llegó. Y bueno, nosotros nos fuimos a vestir y estábamos en los camarines, ya, qué sé yo, sacándonos los ponchos, la ropa. Y de repente entra Salvador Allende. Había llegado por fin había llegado. Entonces nos dijo, pero se están vistiendo, muchachos, no, por favor, tienen que vestirse de nuevo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se lo ocurre si ya terminamos la actuación? No, tienen que vestirse de nuevo porque yo quiero sacarme una foto con usted. En el escenario. Claro. Y tuvimos que vestirnos de nuevo. Y salir al escenario. Al escenario, la gente no entendía nada qué es lo que pasaba, porque volvíamos nosotros. Y en el medio Salvador Allende. Y bueno, ya ahí nos sacamos la foto. Eduardo. La foto que... decime. ¿Sí? No, te quiero consultar. Te quiero consultar porque yo tengo entendido, desgraciadamente, cuando fue el golpe, ustedes estaban en gira en Francia, ¿no? Y ya se quedaban ahí en exilio.
Claro, lo que pasó también tiene que ver con Salvador Allende, porque Salvador Allende tenía que ir a una conferencia de países no alineados en Argel, que tenía lugar el 9 el 4 o el 5 de septiembre, claro. O sea, pocos días antes de lo que fue el golpe militar. Sí. Y tenía que asistir él y las delegaciones llevaban sus delegaciones culturales. Entonces nos llamó Salvador Allende y nos dijo, mira, yo quiero que ustedes vayan como delegación cultural acompañándome a mí. Bueno, perfecto, fantástico. Organizamos el viaje y partimos. Sí. Pero Salvador no partió porque como estaba muy difícil la situación en Chile, no tomó el avión y finalmente mandó al ministro de Relaciones Exteriores, que era Clodomiro Almeida, que viajó con nosotros a Argel y participó en todos estos actos de Argel. Y ¿cómo se llama? Y el 11 nosotros teníamos que estar en Francia, porque íbamos a cantar en el Teatro Olimpia por primera vez, que era una cosa que habíamos conseguido, digamos, durante el viaje. Y nos fuimos de Argel a París, y el 11 efectivamente estábamos en una entrevista en los diarios parisinos, cuando de repente empezaron a llegar las noticias del golpe militar. Claro. Y eso, te fijas, quiere decir que nosotros nos salvamos del golpe. Claro. Gracias a esta invitación de Salvador Allende. O sea que en cierto modo podríamos decir que nos salvó la vida. Exactamente. Porque ¿cómo se llama? Si hubiéramos estado en Chile, a nosotros nos habrían hecho pebre los militares, como lo hicieron con Víctor Jara. Fíjense, habríamos corrido probablemente la misma suerte. Y gracias a esta decisión de Salvador Allende, nosotros nos salvamos y vivimos todo esto desde fuera. Fue dramático, triste, horrible, todo lo que tú quieras, pero por último estábamos vivos y pudimos seguir cantando y pudimos hacer un trabajo importante de solidaridad con Chile desde el extranjero. Así es. Así que también nuestro exilio en Francia tiene que ver con Salvador Allende. Sí, Eduardo, te hago cortitas, si puede ser las 2 o 3 últimas que me quedan para repasar un poquito tu fantástica historia relacionada a música, Chile y a Salvador Allende. Digo, vos estuviste un recital en el Luna Park, en Argentina. ¿Hay posibilidades que Quilapayún vuelva en algún momento a Argentina? Bueno, la Argentina siempre para nosotros es un lugar muy querido. Siempre que vamos a Argentina tenemos grandes éxitos, la gente nos quiere mucho. Una vez, ¿sabes tú que dije en Chile, en una entrevista, dije el mejor público que el Quilapayún tenía era el de Buenos Aires? Y casi nos mataron. Casi nos mataron. Me imagino. Nos dijeron que éramos unos ingratos, que cómo podíamos decir una cosa así. Pero la verdad es que tenemos una relación de mucho afecto con el público argentino. Hay una historia también ahí, muchas anécdotas. La vuelta a la Argentina fue muy emocionante. Cuando en tiempos de Alfonsín, ¿te acuerdas? Cuando se acabó la dictadura. Exacto. Nosotros fuimos, y justamente en esa época fuimos al Luna Park. Exactamente. No hicimos 2 o 3 conciertos, no me acuerdo, grandes conciertos. Bueno, los esperamos de vuelta porque Quilapayún, esta historia sigue, más de 50 años ya lleva, así que en cualquier momento
¿Por qué no? Eduardo Carrasco, estamos en los últimos minutos y lo vamos a consultar sobre la música que ha llevado Quilapayún, ¿no? Entre ellos temas memorables, Santa María de Iquique, ¿no? En contra de la explotación de obreros minas de Salitre, La Muralla, impresionante, El Pueblo Unido jamás se ha vencido, La Exilia del Sur, ¿qué diría el Santo Padre? Digo, ¿cuál de estos temas te identifica más, Eduardo? Mira, todos de alguna manera, imagínate que son todas esas canciones están vinculadas a momentos muy importantes de mi vida, así que no podría decirte esta y no esta otra, todas una por una y otras más, muchas más, porque la vida de un creador está jalonada por estas cosas que de repente aparecen, ¿no? Como de la nada, así, y empiezan a existir, y empiezan a tener una existencia propia, y empiezan a tener un significado para mucha gente que las escucha y que se emociona, y empiezan a entrar tú en la vida de mucha gente, porque esas canciones vienen a ser de pronto hitos, como en el caso de las que tú mencionas, que casi todas esas son hitos históricos. Para los chilenos es muy importante. El Pueblo Unido es una canción que se ha cantado en todas partes y que acompaña casi todos los movimientos libertarios desde que fue creada en el año 1973 en adelante. Acompaña a todos los movimientos libertarios, desde, qué sé yo, la lucha en contra de Franco en España, la revolución de los claveles en Portugal, la revolución contra el Shah de Irán, la primavera árabe, en fin, te puedo nombrar muchísimas luchas en las cuales el Pueblo Unido ha sido protagónico, ha pasado a ser como un himno libertario, tan importante como muchos otros que la historia ha ido poniendo, ¿no es cierto?, en su caso, ¿no? Como, qué sé yo, la Marsellesa, ese tipo de canciones, ¿no? El tiempo de la cereza, canciones que han pasado a ser hitos, la Internacional, y el Pueblo Unido en cierto modo se va, quizás no esté en este momento todavía a ese nivel, porque los años son los que le dan valor a este tipo de cosas, pero está en esa lista, ya está en esa lista. Exactamente. Hicimos una canción muy bonita, que es una fuga con todas las canciones revolucionarias, con el Venceremos, la Internacional, el Pueblo Unido, etcétera, que se llama Revolución. No sé si la has escuchado, es muy bonita. Vamos a buscarla. Claro, Sí, además le voy a decir a los compañeros del Sistema de Medios Públicos Marcos Paz de poder finalizar con esa canción. Te hago la última, Eduardo. ¿A qué se debe el poncho negro que los identifica a ustedes como Quilapayún? No, mira, eso nació como una estupidez, porque ya que cuando estábamos recién iniciándonos, a uno se le ocurrió de que nosotros teníamos que usar los ponchos verdaderos de los arrieros, de la gente del campo chileno. Y entonces esos ponchos se llaman ponchos de Castilla aquí, que son una especie de frazada muy calurosa, digamos, y muy gruesa. Y nosotros, las primeras actuaciones, cantábamos con esa frazada, unas cosas terribles, que eran negras. Entonces, bueno,
fue tan el descalabro porque hacía mucho calor en verano y teníamos que salir con esos ponchos de Castilla que eran monstruosos y muy pesados además muy pesados. Entonces a uno que, digamos, se le ocurrió esta salvación de cambiar esos ponchos por unos ponchos negros más delgados, y ahí inventamos este poncho más fino, un poncho que hacen en el sur de Chile. Bien. Ha sido una empresa, una empresa que se llama Paños de Tomé, en el sur, cerca de Concepción. Ahí hacían estos ponchos y nosotros los teñimos negros y nos liberamos de los otros ponchos terribles. Así que nació así, pero después fue un logro escénico, ¿te fijas? Porque el poncho es muy bonito, es como elegante, además sobrio, tiene una cierta dignidad, es como un vestido interesante desde el punto de vista escénico. Así es. Y bueno, así nació esa locura. Eduardo, la verdad que un placer, me siento honradísimo de poder haber charlado con usted, parte de historia de esa gran revolución en Chile, Unión Popular y Salvador Allende, y parte de historia musical latinoamericana y del mundo. Eduardo Carrasco, gracias, un placer. Gracias. Un placer. Gracias. Un placer para mí también, y bueno, saludos a todos los amigos argentinos, los queremos mucho y estamos muy preocupados porque hemos sabido que ayer hubo un rebrote muy terrible. Espero que esto pase para todos y podamos volver a encontrarnos en algún teatro, ojalá fuera en el Luna Park, pero si no... No, me parece que ya ahí... Ojalá, ¿por qué no? Pero si no algún estadio de fútbol. Eduardo, gracias, millones de gracias, y nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Claro, un abrazo a ti y a todos los argentinos. Ahí está, pasó Eduardo Carrasco, uno de los fundadores de este conjunto folclórico popular que es el Apayún.